de cierre, en función de lo que estuvimos charlando con Sebastián Sola en la última reunión el martes, es importante destacar la labor conjunta que hace el Colegio de Escribanos con Procuración y también con el Juzgado Notarial. El Juzgado Notarial es un organismo que está a cargo del control de la responsabilidad de los escribanos de la provincia de Buenos Aires en su ejercicio profesional, y continuamente también está trabajando con el colegio, con la procuración. Estos temas después ya en las próximas reuniones los vamos a ir adelantando, pero era a modo de cierre con lo que había terminado de decir Sebastián el otro día en relación a la responsabilidad profesional, quiénes eran los organismos que se encargaban del control y de la sanción. Así que no voy a retenerlos más. Vamos a darle lugar a Juan Manuel para que vaya adelantando su posición. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que quiero agradecer esta posibilidad de poder charlar un poco con ustedes. Es algo que hace bastante tiempo que veníamos intentando de llevar adelante, y gracias a la gestión que se hizo a través de la firma del convenio y especialmente con Karen, podemos llevarlo a la realidad. Les cuento un poco más o menos la historia de la oficina que yo formo parte. Yo estoy a cargo de la Unidad de Delitos Económicos de la Procuración, que depende de la Dirección General de Policía Judicial, y también del Cuerpo de Contadores. Es una oficina que nació aproximadamente por el año 2006, un poco antes, que nace como consecuencia de un convenio que se firmó entre lo que era en su momento Rentas y también el registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires, para investigar delitos que ocurrían dentro del seno del registro de la propiedad y de rentas propiamente dicho. Ese convenio fue bastante fructífero, logramos trabajar en causas muy importantes, pero bueno, con el tiempo se fue modificando y nosotros fuimos adquiriendo cada vez más conocimientos y entendiendo un poco mejor cómo funciona todo el sistema de los fraudes en general, inmobiliarios y notariales en particular. Em, esta charla que hoy les quiero dar, para nada tiene como misión causar temor a nadie, pero sí la voy a centrar un poco en contar a través de casos que tenemos nosotros, que hemos trabajado nosotros, situaciones en donde se han visto involucrados escribanos en operaciones presumiblemente con contenido penal. Nosotros hace muchos años que venimos trabajando con el juzgado notarial, que para nosotros es una fuente de información muy importante. Es más, yo recuerdo cuando entré en el año 2006, al poquito que entré a delitos económicos, al poquito tiempo hicimos una capacitación que duró bastante tiempo con el juzgado notarial, intentándole explicar cómo funcionaba todo el sistema. Asimismo, también con el registro de la propiedad trabajamos fuertemente. Las gestiones van cambiando, pero sí tenemos mucha colaboración del registro de la propiedad. Así que bueno, contándonos un poco más o menos qué es lo que venimos haciendo y desde qué año aproximadamente. Hemos trabajado en las causas más trascendentes que han existido en los últimos tiempos relacionadas a fraudes inmobiliarios, a maniobras relacionadas a delitos registrales. Así que tenemos una experiencia bastante fuerte y creo que es un buen momento para poder contarle no solamente a los escribanos, sino también a los fiscales que están, o los funcionarios de la Procuración que están presenciando esta charla. A ver, ¿por qué es importante investigar este tipo de fraudes? Yo creo que eh, y yo entiendo también que para los fiscales muchas veces no es más fácil, sino que es más conveniente por una cuestión de inmediatez, porque el perjuicio se ve rápidamente, investigar lo que llaman los delitos comunes. Pero cuando hablamos de fraudes, normalmente estamos hablando de los delitos de cuello blanco. Estamos hablando de delitos que involucran otras ramas del derecho, que involucran conocimientos, que involucran la posibilidad o la necesidad de conocer distintos procedimientos, entender otras ramas, otras actividades, y muchas veces se hace muy complicado porque obviamente el personal en todos lados es escaso y aparte el tiempo es escaso. Entonces, este tipo de delitos muchas veces quedan de lado, se terminan prescribiendo o no se las investiga de la forma en que debería hacerse, entendiendo que
el perjuicio que ocasionan es un perjuicio muy importante, porque afecta principalmente a uno de los derechos más importantes que protege la legislación argentina, que es el derecho de propiedad. Pensemos que cuando uno analiza el Código Penal, el primer bien jurídico protegido es la vida, las personas, y después, a partir del artículo 162, si no recuerdo, los delitos contra la propiedad. Y la realidad es que el poder avanzar en este tipo de investigaciones y hacerlas de una manera eficiente, creo que cumple una función que es importantísima del derecho penal, que es la función preventiva. Creo que realizando tareas, investigaciones importantes, llegando a buen puerto, se genera una situación de prevención para que aquellos que están pensando en poder realizar este tipo de maniobras digan, bueno, a ver, el Ministerio Público, junto con el Colegio de Escribanos, con el Juzgado Notarial, tienen la fortaleza y los conocimientos para poder llevar adelante este tipo de investigaciones. Primero, yo viendo los temas, antes de arrancar con los fraudes inmobiliarios, yo voy a hablar de los fraudes inmobiliarios, voy a hablar después de lo que son las mesas de dinero, o lo que se llama hoy las intermediaciones financieras, después un poquito de fideicomisos y al final de la función certificante de los notarios y aquellos delitos que involucran esa función. La realidad es que nosotros tenemos un sistema inmobiliario que es bastante interesante, en el sentido que tenemos 3 jugadores importantes que participan de ellos: las inmobiliarias, los escribanos y el registro de la propiedad. Cada uno tiene su función, ¿sí? Pero al mismo tiempo uno sirve de control del otro. De alguna manera, el trabajo que hacen las inmobiliarias nuevamente es revisado por los escribanos, y el trabajo que hacen los escribanos suele ser revisado por el registro de la propiedad, que, digamos, en definitiva cumple la función final de la publicidad de los actos que llevan adelante los escribanos en lo que son operaciones de venta de inmuebles, entre otros. Con lo cual, siempre digo que nosotros, cuando investigamos los fraudes inmobiliarios, tenemos que pensar en las 3 patas, ¿sí? En las inmobiliarias, el inmueble mayormente al momento de ser vendido ha sido publicado, al mismo tiempo la función del escribano en llevar adelante la escritura de compraventa y a su vez el registro de la propiedad en lo que es la función de publicidad, la oponibilidad a terceros de ese acto llevado adelante en la escribanía. Entonces, por eso digo que es importante la seriedad con que se manejan esas tres patas que les llamo yo. Nosotros, cuando, a ver, analizamos el sistema inmobiliario y entramos en las investigaciones, observamos muchas veces ciertos problemas que al principio pueden parecer, al momento de llevar el acto notarial, que no tienen mucha influencia, pero al momento de investigar, yo siempre digo, no pasa nada hasta que estamos en presencia de una denuncia, empieza el Estado a través del régimen legal más fuerte, que es el derecho penal, es el más duro de todos. Es decir, el derecho administrativo, el derecho civil, es mucho más leve. El derecho penal es muy fuerte, porque las penas que prevé son privativas de la libertad, mayormente. Entonces, la realidad es que siempre nosotros, a ver, analizamos el sistema y decimos, bueno, a ver, ¿qué es complejo? A ver, ¿cuáles son los problemas que nosotros vemos mayormente? Por ejemplo, todos sabemos que las escrituras, no digo del 100%, pero en un 90%, no contienen los valores reales de las operaciones, por ejemplo. Es un problema real, es un problema muy importante, porque la realidad es que nosotros, cuando llegamos, por ejemplo, en un caso de corrupción, nos llega una situación de que tenemos que investigar a un funcionario público, y nos llega que al funcionario, la persona compró un inmueble en 20 millones de pesos, y nosotros empezamos a averiguar por la zona que vale $250.000, $300.000, $400.000, encontramos una inconsistencia real. Entonces, ese es un problema, que el 90%, por cuestiones ya sea impositivas o por cuestiones de práctica, no se asienta en las escrituras los valores reales.
Otra cuestión muy importante es que un gran porcentaje de las operaciones, hay mucha informalidad respecto, yo le llamo informalidad, pero en realidad está mal dicho, que tiene que ver con lo que son las sesiones de derechos posesorios. Hoy muchas operaciones, o uno entra a los juzgados civiles, a la MEB, y se encuentra con miles de causas o de expedientes relacionados a juicios de escrituración o especialmente a usucapiones, a juicios de prescripción adquisitiva por el paso del tiempo. Y otra cuestión que nosotros creemos que es fundamental, que está vinculado a las personas políticamente expuestas. Muchas veces no se hace hincapié en aquellas personas que van a hacer una operación, de preguntar si son personas políticamente expuestas o explicarles cuál es la extensión, porque hay personas que no saben que son personas políticamente expuestas y lo son. Ejemplo, las parejas o los esposos o las esposas de los funcionarios judiciales, por ejemplo. Entonces, la realidad es que son algunas cuestiones que vemos nosotros que pueden no ser importantes por ahí para el notario al momento de hacer la escritura, pero al momento en que se abre una investigación penal son trascendentales y pueden llevar a generar algún tipo de duda o sospecha sobre la actuación del notario. Yo siempre digo, el escribano, y esto va para los fiscales, el escribano tiene una función que no tiene cualquier profesión, para cualquier profesional del derecho. Tiene una función, una función pública. Los protocolos son del Estado. Y eso es muy importante para los escribanos, para los fiscales, que muchas veces veo que mandan un oficio al escribano, el escribano no les contesta y dice, el escribano no me contestó, no sé qué hacer cómo consigo la escritura que tiene el escribano porque no me la da. El escribano tiene la obligación de entregar la escritura. O sea, uno puede pedir una fotocopia, una copia certificada, puede pedir la escritura matriz, pero el escribano tiene la obligación, porque el protocolo no es del escribano, el protocolo es del Estado. Entonces, tenemos que salir desde ese punto para empezar. Ahora, el escribano tiene una función otorgada por la ley, que es la función de dar fe de lo que está ocurriendo enfrente de sí. Y esa función, cuando uno va al Código Civil, dice específicamente escribanos y otros funcionarios. Y eso obviamente se refiere a los cónsules, se refiere a los que cumplen funciones en las embajadas y en los cuerpos diplomáticos. Pero en realidad dice otros funcionarios. Y si bien en materia penal hay una discusión muy grande si el escribano es funcionario o no, porque se lo analiza desde el punto de vista del derecho administrativo, qué entiende el derecho administrativo sobre el rol de si es funcionario o no, la realidad es que realiza una función pública. Entonces, yo creo que esa importancia es lo que los escribanos tienen que tener en cuenta al momento de llevar adelante su función. Ya haciendo esta pequeña introducción, yo quiero adentrarme ahora, yo traje acá 4 o 5 casos que estamos trabajando o que hemos trabajado, 3 casos relacionados a fraudes inmobiliarios, 2 casos relacionados a intermediación financiera. Obviamente voy a resguardar la identidad de los escribanos, voy a resguardar los lugares donde ocurrieron por razones obvias, porque es lo que corresponde, algunas están en investigación, entonces, pero quiero mostrarles situaciones que les pueden ocurrir y que es importante que los escribanos tengan en cuenta. Porque hay que distinguir, y esto es importante para nosotros, para los que estamos en el Poder Judicial, en poder diferenciar si el escribano fue un instrumento del acto fraudulento, si fue parte de la maniobra, parte de la organización, si tiene una responsabilidad penal. Muchas veces el escribano puede ser parte de un instrumento, fue utilizado para determinadas personas llevar adelante, porque aún habiendo realizado todo lo que le exige la ley, no pudo llegar a comprender o evitar esto que estaba ocurriendo en su persona, o la extensión o la utilización que se le daba a ese instrumento que otorgó. Entonces, para comenzar con los casos, yo les voy a hablar primero de un caso que me pareció que para nosotros fue bastante importante, está todavía en investigación, pero les voy a contar una situación y pónganse ustedes, los escribanos y los funcionarios judiciales,
A ver, ¿y los escribanos qué harían en un caso de este tipo? Es una persona de la zona, puede decir, del Gran Buenos Aires, que titular de muchos inmuebles, que le había otorgado un poder a una persona para poder disponer de su patrimonio. Un poder, un poder que habías otorgado ante un escribano que no era el que con el que habitualmente trabajaba. O sea, para ese poder utilizó otro escribano distinto. Asimismo, esa persona, obviamente esa persona en una fecha determinada tiene un problema de salud, tuvo una ACV, quedó internado y al día posterior de que esa persona quede internada en coma, esta persona que tenía el poder se presentó en la escribanía en que habitualmente la persona, el poder dante, trabajaba, donde hacía todos sus actos mayormente de adquisición de bienes inmuebles, no de venta. Se aparece con el poder esta persona y dice, voy a empezar a vender algunos inmuebles, estoy autorizado para hacerlo, y vende en un plazo de 50 días 33 propiedades. Cuando nos llega a este caso a nosotros, obviamente, ¿cuándo se enteran esto? Cuando en un momento determinado esta persona muere y cuando muere aparece el único heredero y empieza a ver que le habían desapoderado más de 30 propiedades a su hermano. ¿Qué empezamos a hacer nosotros cuando nos llega a este caso? Lo primero que hicimos fue, en un primer momento, pedir todas las escrituras relacionadas a esos inmuebles. Solicitar las matrículas al registro de la propiedad, analizar si había existido pedidos de informe de dominios previamente, analizar si esos inmuebles habían sido publicados en alguna inmobiliaria de la zona o en las páginas como Mercado Libre, pedir información a Catastro para ver si se habían realizado los estados parcelarios y pedir quién había solicitado los certificados de dominio. Paralelamente, ¿qué hicimos nosotros? Empezamos a analizar, pidiendo a la clínica donde esta persona había estado internada, la historia clínica, para ver cuándo efectivamente había sido el evento que llevó a su muerte con el tiempo. Y a partir de ahí empezamos a construir un caso. Lo primero que nos sorprendió es que siendo el escribano de toda la vida de esa persona, ¿sí?, de quien se encontraba en un estado de incapacidad absoluta, pues estaba en coma, no haya podido de alguna manera ver de que estaba ocurriendo algo que era no habitual en su cliente. Porque acá viene un tema importante. Quien había otorgado el poder era su cliente. Y todos, en un caso como esta persona, que tenía estoy hablando de 30 propiedades, pero estoy hablando de una persona que tenía más de 50 propiedades, uno empieza, supongo yo y suponemos nosotros, conoce a su cliente y sabe cuál es su comportamiento mayormente, cómo se comporta ante una situación, si es una persona que le gusta comprar, si realiza ventas periódicamente. Pero nosotros lo que empezamos a ver es, por lo menos en una primera etapa, ustedes piensen que en la etapa de instrucción nosotros nos manejamos con indicios, no necesitamos certeza. Nosotros para decir, esta persona no tuvo nada que ver en esta maniobra, tenemos que tener certeza negativa, o sea, estar totalmente convencidos de que no tuvo ningún tipo de responsabilidad. Si nosotros tenemos algún tipo de dudas, ¿sí? Algún tipo de dudas, nosotros tenemos que seguir con el caso y seguir investigando a esa persona y esas actividades que llevó adelante. ¿Qué pasa? En este caso, nosotros vimos que el comportamiento que había tenido esta persona de vender las 33 propiedades de la persona que le había dado el poder, nos parecía por lo menos llamativa. Y nos sorprendió que el escribano no no le haya llamado la atención que se vendan 33 propiedades en menos de 50 días.
Eh, obviamente, después, avanzando, y otra cuestión, al empezar a analizar las escrituras, ¿qué observamos? Primero, que quien vendía por poder, las personas beneficiarias de las ventas, eran personas mayormente de su círculo cercano, muchos familiares, como por ejemplo su esposa. Empezamos a ver que las operaciones todas eran por valor fiscal. Fíjense qué importante. ¿Por qué es importante eso? Porque nosotros, paralelamente a los compradores, le hacemos una investigación patrimonial para ver si contaba con el dinero para poder comprar esa propiedad al momento que estaba llevando adelante la operación. Y si nosotros logramos determinar el valor de publicación, si es que estaba publicada, o el valor de venta, ya sea a través de una tasación, lo podemos hacer a través de asesoría pericial, lo podemos hacer a través del Colegio de Martilleros, lo podemos hacer a través de el Tribunal de Tasaciones de la Nación, podemos llegar al valor real del inmueble. Esta situación realmente nos llevó a decir, bueno, a ver, la actividad del escribano por lo menos es una actividad que requiere que nosotros observemos. ¿Qué hacemos nosotros al analizar estos casos de esta manera? Primero, no nos apuramos en tomar la declaración a ninguna de las partes. Nosotros lo que vamos haciendo es analizando la documentación, haciendo un análisis de los tiempos, hacemos líneas de tiempo, hacemos investigaciones patrimoniales, para que se den cuenta de una idea del caso este en particular. Los compradores, muchos de ellos, eran compradores de propiedades muy importantes, aún en valores fiscales, que eran beneficiarios de planes sociales. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? El escribano tiene que preguntar el origen del dinero. Tiene la obligación de preguntar de dónde viene. En este caso ni siquiera teníamos certificaciones contables. Entonces uno empieza a hilar los distintos indicios que vamos teniendo. Operaciones muy cortas en el plazo, operaciones muy rápidas, operaciones por valores muy bajos, personas muy cercanas a la persona que tenía el poder y a su vez quien había otorgado el poder se encontraba internado con una ACV. La realidad es que todo esto por lo menos nos generó las sospechas suficientes para poder de alguna manera involucrar al notario dentro de estas operaciones. Este es uno de los casos, es un caso que está bajo investigación, es un caso que ya se está casi cerrado, estamos en una etapa final, tenemos toda la prueba y la realidad que es un caso que, a ver, yo siempre digo lo mismo, la, estas situaciones ocurren en muy pocos casos, es muy excepcional, y la realidad es que la función del notario es muy, muy honorable. La gran mayoría de los notarios son personas honestas y que trabajan seriamente, pero con situaciones como esta, como notarios que trabajan de esta manera, realmente genera una idea en la sociedad en donde es muy fácil generalizar respecto de los comportamientos de muy pocos para todos. Entonces, este es un caso que les quería contar. Otro caso que nos pasó es un caso acá de La Plata, eso sí les puedo contar. Tuvo que ver con una revocación de un testamento. Lo he charlado con Karen, se lo he contado a Karen. Eh, una persona mayor de edad aparentemente decide revocar un testamento que había otorgado con 20 años antes, en donde tenía como beneficiario de ese testamento 3 sobrinos. Este testamento que revocaba generaba uno nuevo, y este nuevo testamento beneficiaba solamente a uno de los 3 sobrinos. ¿Es una situación que puede ocurrir? Claramente puede ocurrir. Es posible eso, que en un momento determinado una persona mayor de edad, porque uno se acerca más a esa persona, la cuida, es más cercano, diga, yo le quiero dejar todo a este sobrino. Y en eso no hay ningún problema. ¿El problema de dónde ocurrió? En que los otros sobrinos dijeron, mi tía, al momento que revocó el poder y otorgó este poder y este nuevo testamento, y generó este nuevo testamento en favor de uno de nuestros hermanos, tenía problemas de salud gravísimos que la llevaron a la muerte
con 2 meses con posterioridad a la revocación del poder y del testamento. Y a su vez había estado internada una semana antes. Obviamente, nosotros, ante un caso así, donde empezamos a observar que era una persona muy mayor de edad, empezamos, obviamente nosotros, quiero aclarar, nosotros trabajamos en colaboración con los fiscales nos pasan los casos a nosotros para que nosotros podamos investigar. O sea, la denuncia se hizo ante la fiscalía y nosotros como colaboradores trabajamos en estos casos. ¿Qué ocurrió aquí? Empezamos a adentrarnos en cómo ocurrió ese acto de revocación del testamento y el otorgamiento del nuevo. Lo primero que hicimos es pedir la historia clínica de la mujer que había otorgado el testamento. Una persona que tenía una maculopatía a 1 metro, significa que no podía ver a 1 metro, no podía leer. Una persona que tenía un Parkinson muy avanzado y que tenía muy pocos intervalos lúcidos, muy pocos, casi ninguno. En un estado muy final de su vida, con un estado de salud muy deteriorado, tenía una persona que la cuidaba. ¿Qué ocurrió en este caso? Como la persona no se podía trasladar a la escribanía, decidieron concurrir con un médico al departamento, tanto el escribano como el médico, concurrir al testamento de esta persona. Obviamente fueron con los testigos y había algunas personas más que estaban ahí, como por ejemplo la enfermera que cuidaba de esa mujer. ¿Qué hicimos nosotros? Reconstruir cómo había ocurrido ese acto de revocación del testamento. Nosotros leímos el testamento y el testamento decía que a viva voz la persona había manifestado que quería revocar el anterior y que deseaba testar en favor de su única sobrina y que había leído por sí mismo en voz alta lo que había teóricamente firmado. Para colmo no había firmado, como no podía firmar, lo hicieron con una huella dactilar. La firma fue con una huella dactilar. ¿Qué pasó ahí? Empezamos a tomar diversos testimonios y ¿qué surgió? Que la mujer no podía leer, que la mujer durante el acto testamentario se dormía, que la mujer nunca pudo decir sí, que para decir sí le escribieron 2 papeles, uno que decía que sí o que no, y al momento de decir sí le agarraron la mano y le llevaron la mano hacia el lado donde decía sí. ¿Qué pasó? Asimismo, los testigos, al ver todo esto, empezaron a preguntar si esto realmente estaba bien. Había un escribano. ¿Quién puede dudar de un escribano que se encuentra enfrente de uno con digamos, la confianza que da semejante investidura? Termina el acto, no se leyó el testamento y se fueron todos. ¿Qué ocurrió ahí? Lo que yo les cuento. El testamento no se leyó, la persona que había otorgado el testamento nunca pudo decir que sí deseaba testar en favor de la sobrina, ni siquiera que deseaba revocar el anterior. No solamente nunca pudo firmar. Una situación, por demás, que obviamente nos llevó a pensar la responsabilidad del escribano en ese acto. ¿Sí? Este es otro caso que les quiero contar. Habían ido con un médico. Recuerdo que los testigos nos decían que el médico discutía con el escribano respecto del estado de la persona en ese momento. Realmente un caso, por lo menos en donde yo entiendo que ante una situación como esta, es mi opinión, y creo que todos los que estábamos en el equipo entendimos lo mismo, debería haberse abstenido de llevarlo adelante. No debería haber llevado adelante ese acto en esas condiciones en que se encontraba la persona que teóricamente iba a testar en favor de su sobrina. A su vez, tengo otro caso que les quiero contar. Es un caso que es típico de un fraude inmobiliario. Ocurrió con un escribano del interior de la provincia. Este escribano, el tema es así, es un inmueble ubicado en el partido de la Costa, en una de las ciudades de la costa, compradores funcionarios públicos de un municipio y vendedora, una mujer con documento
creo que 3 millones. Creo que tenía 85 años, 86 años, que le vendía a estos funcionarios públicos 2 terrenos en una localidad de la costa casi frente al mar. ¿Quién denuncia esto? Lo denuncia un ciudadano de esa localidad, de la localidad donde estaban los terrenos, porque le sorprendía de que siempre andaba el intendente de esa localidad por esas propiedades. Estaban construyendo unas casas. ¿Qué hicimos nosotros? Obviamente, lo primero que hicimos, y esto le quiero contar, nosotros cuando empezamos a investigar este tipo de maniobras, lo primero que hacemos es ponernos en contacto con el juzgado notarial. Porque ¿qué le pedimos al juzgado notarial? Que nos diga si el escribano tiene sanciones. Y ver qué tipo de sanciones tiene el escribano, por qué tipo de maniobras. Una cuestión es una cuestión meramente formal, cuestiones que tienen que ver con cuestiones que tienen que ver con cómo lleva el protocolo, o alguna cuestión que tenga que ver con que no va a la escribanía, y otra cosa muy distinto si ya empieza a tener sanciones que tienen que ver con la posible comisión de delitos en otras jurisdicciones, ¿sí? O denuncias en otras jurisdicciones. Yo recuerdo que en este caso, cuando le pedimos al juzgado notarial que nos mande el legajo del escribano, nos mandó un legajo que tenía el tamaño del Código Civil argentino. Yo, la verdad, dije, ¿cómo puede esta persona seguir ejerciendo con todas estas sanciones? Seguía en funciones. Entonces, ¿qué pasó? Ante esta situación de ver funcionarios públicos comprando dos inmuebles muy importantes, una escritura llevada en una localidad distinta de donde estaba el inmueble, y una vendedora con una edad muy avanzada en una localidad totalmente alejada de donde se había llevado el acto notarial, nosotros dijimos, bueno, acá podemos estar en presencia de alguna maniobra. Y efectivamente, lo que hicimos fue contactar a la vendedora, a la presunta vendedora. Y nos llevamos la sorpresa de que no conocía al escribano, no sabía que había vendido el inmueble, no conocía la localidad en la cual teóricamente había concurrido a firmar la escritura. Y a su vez, la persona tenía serios problemas de salud. Y ese es un tema que ya bien va a hablar más adelante en la última charla la doctora Andonaides, que tiene que ver con la capacidad de las personas mayores de edad. Es un tema muy sensible. Y la realidad, y tiene que ver con un montón de cuestiones, que tiene que ver a veces cuando se constituyen sociedades, cuando se llevan adelante la conformación de fideicomisos, pero es un tema que lo vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Con ese dato de que esta persona no había concurrido a hacer esa escritura, y al tener la escritura mandamos a hacer una pericia caligráfica sobre esa escritura. Obviamente la firma no era de la señora. Entonces estamos en presencia de lo que se llama una situación de sustitución de identidad. Esa es una investigación que está en trámite, está bastante avanzada, pero bueno, nosotros ya tenemos por lo menos datos bastante importantes para sospechar de la actividad del escribano. Y especialmente, ¿en qué nos basamos? En esto que yo les decía, la cantidad de sanciones por maniobras similares a las que nosotros estábamos investigando. Muchas investigaciones tenía este escribano y denuncias en muchos departamentos judiciales distintos de la provincia de Buenos Aires relacionadas a este tipo de maniobras. Con lo cual, es un tema que nosotros le prestamos mucha atención y obviamente, como les vuelvo a repetir, lo hablábamos con Karen, muchas veces se sabe quiénes son los escribanos que están detrás de estas maniobras. Lo que hay que hacer es actuar. Y nosotros lo que intentamos de hacer es efectivamente, ahora voy a responder, aparecen las preguntas, eh, digamos, generar este tipo de investigaciones y estos trabajos en conjuntos para, de alguna manera, desactivar este tipo de notarios, este tipo de escribanos que no hacen otra cosa que manchar una profesión tan honorable como la que llevan adelante muchos de los que están acá presentes.
El segundo tema que quiero hablar es el tema es un tema bastante complejo. Yo le voy a contar una anécdota personal. Yo soy de un pueblo del interior, oriundo, vivo en La Plata hace muchos años, pero yo soy de La Barría. Yo tenía una amiga, una amiga jovencita, tenía 13, 14 años, y un día me levanto y me dicen, fulanita de tal se fue de la ciudad y se fueron del país. El papá era un escribano muy reconocido de esa ciudad, estoy hablando a fines de los 80, principios de los 90. Yo era muy chico. Y con el tiempo me enteré lo que había pasado. Se había escapado porque había dejado un tendal, porque tenía una mesa de dinero. Y el tema que voy a hablar ahora es sobre el tema de las intermediaciones financieras. Nosotros, a ver, pero en punto número uno, yo sé que ocurre mucho esto, no solo en escribanías, hay mesas de dinero, sino en la calle. Hoy tenemos muchos esquemas Ponzi dando vuelta en una economía muy informal, una economía donde hay mucho dinero que la gente no puede ingresar al circuito formal, no puede meter en una cuenta bancaria y poner un plazo fijo, no puede invertir en acciones, no puede invertir en bonos. ¿Y qué hacen? Invierten en aquellas operaciones que son marginales, que están por fuera del mercado y que también dan una gran rentabilidad, que normalmente terminan mal, como sabemos todos que terminan mal. Nosotros, a ver, primero les quiero dar un poquito de decir cuál es el marco legal que regula este tema de las intermediaciones financieras. Primero tenemos lo que es la ley de entidades financieras, que establece quiénes son los que pueden, de alguna manera, tomar dinero del público, ¿sí? Y realizar este tipo de maniobras. La ley es la 21.526. El artículo 1 dice quiénes son los autorizados, y cuando uno ingresa al Banco Central, hay una solapa que dice entidades financieras autorizadas. Y ahí está el listado de quiénes están autorizados para tomar dinero del público. No hay ningún escribano. Ninguno. Punto número 1. Punto número 2. A partir del año 2011, una reforma muy importante al Código Penal que incorpora el nuevo tipo de lavado de activos, que incorpora distintos tipos de delitos, y entre ellos el artículo 310 del Código Penal, que se llama el delito de intermediación financiera. Es aquellas personas que retoman dinero o toman títulos del público para aplicarlo a distintas operaciones. Es un delito sin la autorización de la entidad encargada para eso. ¿Quién es la única que les puede dar la autorización para actuar como intermediación en intermediación financiera? Es el Banco Central. No hay otra autoridad. Y para poder actuar ante la bolsa, por ejemplo, como broker, el mercado de valores o la Comisión Nacional de Valores. La realidad es que el artículo 310 es un artículo que regula algo que ocurre y que ocurría hace mucho tiempo, que es esto de las mesas de dinero. Y es un delito formal porque se consuma con dos cuestiones. Poder determinar que una persona en forma habitual toma dinero del público a cambio de un interés y que esa persona no se encuentra habilitada por el Banco Central. Ya está. No se necesita mucho más. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tuvimos dos casos muy importantes vinculados a mesas de dinero, que involucran directamente a escribanos. Obviamente voy a resguardar la identidad porque un caso está siendo investigado y el otro ya se terminó, un escribano del Gran Buenos Aires y el otro es un escribano de la costa. El primer caso es un escribano que lo que hacía era conseguir inversores para prestarle dinero a personas que necesitaban comprar propiedades y generaba una hipoteca privada en favor de esas personas. ¿Sí? ¿Qué hacía el escribano? A espalda de los acreedores, falsificaba la cancelación de la hipoteca y volvía a usar esa propiedad para otras personas que presten dinero y generaba una nueva hipoteca, falsificándole la firma, obviamente, al titular. Pero esto no fue un caso de un hecho. Lo hizo durante muchísimos años, ¿sí?
Pero no solamente eso, cuando nosotros empezamos a investigar a ese escribano, que obviamente el gran problema que tenía era una adicción muy grande al juego, el gran problema fue que cuando mandamos a preguntar a Arba ya en ese momento, si tenía deudas por impuesto de sellos, tenía una deuda millonaria. Y cuando vamos a preguntar al colegio de escribanos si tenía deudas de aportes, pero no les quiero mentir, estoy hablando de año 2010, 2009, estaba en casi 2 millones de pesos la deuda con el colegio en aportes. Obviamente el colegio hoy tiene otras herramientas, no es el mismo colegio de hoy que hace, estamos hablando 15 años atrás, igual que Arba, hay otras herramientas para poder entrelazar esto y poder realizar tareas de fiscalización mucho más eficientes, pero bueno, es algo que nos sorprendió. Ese fue un caso. Obviamente tenía una mesa donde tenía gente que aportaba dinero, pero como no tenía dónde colocar el dinero, lo que hacía era y las personas que querían aportar querían una garantía, lo que hacía era falsificar hipotecas. Usaba una hipoteca que ya había otorgado en otro acto, falsificaba la cancelación, venía un nuevo inversor y una característica, el inversor y el propietario nunca se veían. El propietario nunca conocía quién era el que le había prestado el dinero en persona. Lo hacían actos distintos. Y obviamente, eso en las primeras. Y después, obviamente, ni el acreedor ni el propietario sabía que había una nueva hipoteca sobre su inmueble donde el acreedor era otra persona. Ese fue un caso. Otro de los casos es un caso que está bajo investigación hoy, por eso voy a resguardar la identidad, de un escribano que tenía efectivamente una mesa de dinero. Tenía su escribanía y paralelamente una mesa de dinero. Dejó un tendal. Pero no solamente tenía una mesa de dinero donde una de las características de los esquemas piramidales, porque esto era un esquema piramidal, era que ofrecía tasas de interés muy altas en dólares por encima del mercado. Y obviamente no tenía ninguna operación, ningún negocio por detrás que pueda respaldar el poder devolver esos intereses que tenía, ¿sí? que prometía. Esa es una de las grandes características de los esquemas piramidales, ¿no? Tasas de interés fijas en negocios, en los cuales el inversor muchas veces no sabe dónde está invirtiendo, o si pregunta, le evade un poco, pero tiene confianza. Obviamente, en este caso, era un escribano, pero no solamente hacía eso, sino que utilizaba su propia escribanía para tomar dinero. ¿Cómo lo hacía? Cuando una persona iba a su escribanía a hacer una compra-venta, por ejemplo, iba el vendedor y cobraba el dinero de la venta, lo primero que hacía era decirle, ¿por qué en vez de salir con el dinero no me lo dejas a mí? Yo te lo cuido y te doy una tasa de interés. Es un caso que fue bastante importante, es bastante importante. Es un caso mediático en su localidad. Pero la realidad que demuestra que un notario, un escribano, valiéndose de esa condición de escribano, la confianza que le tienen las personas que aportan ese dinero, de que se lo están dando a alguien realmente honorable, porque aparte tenía muy buen concepto la ciudad sobre ese notario, realiza este tipo de actividades. Obviamente, cuando nosotros observamos que hay un esquema piramidal por atrás, podemos estar ante presencia de dos delitos. Uno podría ser una estafa del artículo 172, si es que, por ejemplo, esta persona le dice a la gente que va a invertir en una cosa y no invierte. O sea, hay una red de inicio en la relación. Mirá, yo tomo tu dinero porque lo voy a invertir en la construcción de un edificio que después vamos a, cuando lo vendemos, te voy a ir pagando una rentabilidad mensual y cuando lo vendo vas a tener un departamento, por ejemplo. Eso es una estafa. Lo otro que puede ocurrir es que estemos en presencia de lo que se llama un delito de administración fraudulenta, aparte de la intermediación financiera. ¿Por qué administración fraudulenta? Porque obviamente hay un abuso de confianza por parte de aquella persona que recibe el dinero y que lo administra de alguna manera. Porque una de las cuestiones que se da es que en las esquemas piramidales es que cuanto más aportantes hay, el sistema va avanzando. Pero cuando la cantidad se invierte la pirámide y yo tengo menos aportantes que cantidad de personas que quieren retirar el dinero, que quieren cobrar, el sistema se cae rápidamente si no hay inversiones por detrás que sustenten ese negocio.
Entonces, ahí entramos en el delito de administración fraudulenta. ¿Por qué? Porque en definitiva hay una relación contractual de alguien que decide asumir ese riesgo, decir, bueno, yo sé que te estoy prestando por encima, pero hay una confianza, hay una relación de confianza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en un momento esa relación de confianza se corta, porque el notario, cuando llega o el notario o la persona que recibe el dinero, decide en ese momento no pagar más, puede ser por un hecho real. A ver, puede ser que ha ocurrido, nosotros nos está pasando últimamente que la mayor cantidad de los esquemas piramidales se caen después de las PASO, 2015, 2019, ¿sí? Y ahora 2023, nos está pasando en 2023. Entonces, la realidad es que cuando se cae, ahí estas personas que toman ese dinero, ¿qué pueden hacer? O pueden intentar de pagarle a algunos de su círculo más cercano, los cuales han puesto dinero, o lo otro que pueden hacer, ¿qué es? Es beneficiarse a sí mismo, sacar el dinero de la esfera del negocio y comprar propiedades a nombre de familiares, prestanombres, etc. Asimismo, otro de los delitos que puede llegar a incurrir quien cae en este tipo de maniobras es el lavado de activos. Los escribanos son sujetos obligados en materia de prevención de lavado de activos. El otro día, Karen me permitió participar así de una charla que dieron unos escribanos, unas personas que sabían mucho sobre el tema y sobre la función del notario en materia de prevención. Con lo cual, ya estamos hablando de delitos con penas muy altas, tanto el lavado como la pena de la estafa o la defraudación, que son máximo 6 años, son penas importantes. Eh, Sigo acá. Vamos a seguir viendo los temas. Juan Manuel, perdón que te Sí, interrumpa, que sí, son claro. 3:30, tendríamos que ir. Yo voy cortando. Sí, hacemos 5 minutos nada más. Voy a hablar de 2 temas, de los fideicomisos y el tema de las cesiones de derechos, ¿sí? De derechos posesorios, más que nada. 2 cuestiones. En el tema un tema importante para los fiscales, más que nada. Nunca hay que apurarse cuando tenemos un caso de estos tipos, como el que yo les relaté recién, de apurarse a tomar testimoniales, o al escribano, o a las partes que participaron del acto. Hay que esperar, analizar toda la prueba que uno tiene enfrente y ver si el escribano que nosotros tenemos fue un instrumento o si puede llegar a servir de una manera para poder llegar a descubrir qué fue lo que pasó en realidad. Por eso nunca hay que apurarse, porque si yo le tomo testimonial a un escribano y después ese escribano termina siendo parte de la maniobra, lo tengo que relevar de juramento con todas las consecuencias que puede traer eso con posterioridad. Punto número 1. Bien, les voy a hablar del tema de los fideicomisos. Nosotros, y acá no tiene tanto que ver el tema de los escribanos, sino un tema que nos preocupa, especialmente lo que tiene que ver con fideicomisos relacionarios a negocios inmobiliarios, especialmente la función de los fiduciarios y lo que tiene que ver con los beneficiarios finales, especialmente cuando tenemos funcionarios públicos por detrás, como beneficiarios finales de estos fideicomisos, o de estas unidades funcionales que después van a ser unidades funcionales que se van a adjudicar. Con lo cual me parece que es un tema que da mucho para hablar. Nosotros hemos tenido varias maniobras fraudulentas de fiduciarios que han simulado operaciones de venta, perjudicando a todos los que han conformado ese fideicomiso y se han quedado con impropiedades y se han quedado con el dinero de las ventas y especialmente la administración, o ha ocurrido de fiduciarios que se han quedado con el dinero que le han entregado para ir mientras se iba construyendo el edificio y después obviamente no se pudo terminar y terminamos en investigaciones muy complejas. Y por último, que es un tema que nosotros tenemos muchísimo hoy, muchísimos casos, que tiene que ver con el tema de las certificaciones de firmas en casos de cesiones de derechos posesorios. Es un tema muy complejo para nosotros, porque nosotros entendemos claramente que los escribanos no dan fe del contenido. Eso lo tenemos muy claro. Ahora, ¿dónde nosotros empezamos a sospechar del escribano? Cuando la actividad del escribano es habitual, con una misma persona que cede los derechos de muchos inmuebles, muchos actos reiterados, en una misma localidad, muy chica, respecto a una persona que está cediendo, que no tiene ni siquiera la capacidad o que se sabe que nunca pudo haber, porque se sabe que ese inmueble
que está ahí, esos terrenos que están ahí, son terrenos que están abandonados, que pertenecían a una sociedad vieja, que el escribano pasa por ahí y ve que nadie lo estaba manteniendo, que los impuestos no estaban pagos, y se prestan a certificar firmas, porque obviamente es mucho dinero. Aparece una persona diciéndole, yo necesito que me certifique la firma de estas 50 sesiones de derecho, ¿sí? Realmente es importante para el escribano más. Imagino una situación como la de hoy, donde el mercado inmobiliario está totalmente deprimido. Entonces, hoy, esto es un tema que nos preocupa, porque también nos ha ocurrido en muchos barrios cerrados o barrios que arrancan como para ser cerrados y después termina en un híbrido porque no tienen la autorización no tienen la aprobación de autoridad del agua, no tienen la aprobación del Estado provincial, mucho menos del municipal, y se han certificado firmas en muchos, que aparte después el escribano que intenta, dice, no, yo hago todo esto porque después yo iba a hacer el reglamento, pero no lo terminé haciendo porque obviamente no teníamos la autorización de autoridad del agua. ¿Sí? Un ejemplo que me ha ocurrido en muchos casos de situaciones de ventas de grandes cantidades de terrenos a través de cesiones. Otra cosa, por ejemplo, que hemos visto, escribanos cediendo boleto de cesiones de derechos posesorios, así está titulado, en donde pensemos que estamos llevando 50 operaciones. Y en esas operaciones se fija un precio, un anticipo, y después 50 cuotas fijas en pesos. El escribano tuvo en presencia 50 boletos iguales. A ver, obviamente, tal vez el escribano no tenga responsabilidad sobre esto, penal, pero es un caso que a nosotros nos puede generar ciertas sospechas y ciertas dudas, y obviamente después esto se puede probar por otros medios de prueba. Tenemos un montón de formas de probar nosotros la responsabilidad o no penal de un escribano. Hoy los medios tecnológicos son una prueba fabulosa para nosotros. Es más, yo siempre digo lo mismo, yo no voy a escribir a allanar la escribanía. Quiero secuestrarle el teléfono, nada más. Porque la información que contienen hoy los teléfonos son más importantes que lo que me puede dar una escritura, lo que me puede dar un protocolo. Entonces, la idea de esta charla era esto, introducirlos un poco en el problema, mostrar las situaciones que estamos participando nosotros. Obviamente acá no hay que tener temor de nada, sino que ser precavidos. Cuando viene algo raro, tomarse un tiempo, analizar bien el caso. Y este convenio que tenemos entre la Procuración y el Colegio de Escribanos, y lo hablábamos con Karen, que no tengan miedo de los escribanos de consultar. Me llegó este caso, una de las cosas que nosotros a veces observamos, operaciones inmobiliarias sobre inmuebles en la provincia con un poder otorgado en Corrientes, en Misiones, en Catamarca, ¿sí? ¿Entienden lo que le estoy queriendo decir? La realidad es que hay que tener mucho cuidado, hay que sí o sí realizar alguna tarea para averiguar si ese poder tiene matricidad, levantar el teléfono y llamar al escribano que teóricamente lo otorgó. Nos pasó con un caso de corrupción, donde empezamos a preguntar y el escribano estaba destituido. Y se realizaron operaciones de venta de terrenos y el comprador fue un funcionario público, un político, ¿sí? Un exintendente. Entonces, creo que hay que tomarse su tiempo. Obviamente no puede pararse el negocio, pero sí hay que ser precavidos y en caso de dudas, preguntar. Pueden preguntarnos a nosotros, pueden preguntar en el colegio, pueden preguntar en el juzgado notarial, pueden preguntar, tomarse un segundo y no tener miedo, porque ¿qué pasa muchas veces? En este tipo de operaciones, ¿cuál es el principal temor? Perder el negocio. Porque si no lo hacen rápido como les pide el cliente, tienen el miedo de perder el negocio y terminan haciendo algo que no corresponde. Yo acá los dejo, espero que les haya servido esta charla. Cualquier duda que tienen, yo después, ahora les voy a mandar por acá mi teléfono, me pueden consultar, no tengo ningún problema, lo que necesiten, y estoy a disposición. Así que ahora acá en el grupo, yo les voy a mandar mi teléfono. Gracias, Juan Manuel. Antes de darle la palabra a la escribana Elba Frontini, que está apuntando
fervorosamente un montón de cuestiones, yo quiero aclarar algo con relación, porque debemos tener un montón de escribanos que están con taquicardia, epilepsia y con presión muy alta. Veo que está saturada la línea de emergencias médicas acá. La cuestión, para que quede claro para todos, los casos, como lo aclaró Juan Manuel al principio de la charla, estamos hablando de casos patológicos. Y como también lo mencionó Juan Manuel, no es la gran mayoría ni la innumerable cantidad de notarios que trabajamos bien dentro de la provincia de Buenos Aires. Son casos muy puntuales, son casos que ya están involucrados en causas penales, y esto no tiene que generar miedo al notario para otorgar ciertos actos dentro de los cuales se encuentran los que mencionó Juan Manuel. Para los fiscales quizás que no tienen la cotidianeidad con nuestro articulado en la ley local 9020, que es la que rige nuestra función, nosotros tenemos un servicio, que es lo que otorgamos nosotros, un ministerio se dice obligatorio. ¿Qué significa? No podemos rehusarnos a un requerimiento de un particular, salvo con motivos fundados. En caso de tener alguna presunción, alguna duda de algo, tenemos sí que detenernos un poquito más e investigar la situación para no poder provocar o colaborar o estar de alguna manera enlazado con algún ilícito. Pero, repito lo que dijo Juan Manuel, estamos hablando y analizando casos puntuales donde se ha habido situaciones realmente complejas de escribanos, pero que no son la normal y la habitualidad de trabajo del notariado. Así que gracias Juan Manuel, la verdad el aporte tuyo siempre es inconmensurable. La dejo a la escribana Frontini con ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, Juan Manuel, la verdad, muy interesante. Anoté un montón de cosas y obviamente reafirmo las palabras de Karen en que lo que vos nos contaste son realmente casos patológicos. Llevo trabajando como escribana más años de los que quiero reconocer, y la verdad que casos como este, o como los que nos contaste, más o menos todos podemos saber o haber conocido, y son lo que uno dice, bueno, esto no va, esto no es así, esto en realidad nos mancha a todos, cada uno de los casos que contaste, y lo que ocurre es que nosotros tenemos que tener en cuenta, suponete, es que cuando vos dijiste que en los fraudes inmobiliarios hay involucradas las tres partes, que sería la inmobiliaria, los escribanos y el registro de la propiedad, y que unos son controles de otros, yo nunca me voy a sentir control de la inmobiliaria. O sea, nosotros los escribanos tomamos la operación de cero, la inmobiliaria sirvió como acercamiento del que quiere vender y del que quiere comprar, pero nosotros en cuanto tomamos el caso para nuestro accionar profesional, el análisis que hacemos de cada una de las situaciones que tenemos que analizar es como si la inmobiliaria no hubiera existido, ¿sí? O sea, es más, muchas veces nos encontramos con casos en los cuales la inmobiliaria no actuó en forma diligente como tienen que haber actuado. Porque nosotros con lo que trabajamos, lo primero que nosotros trabajamos es con el título, porque tenemos que ver si esa persona está legitimada o no para poder transmitir el derecho real, y partimos de cero del análisis del título. Y luego nosotros producimos la mutación real, o sea, el traspaso, la venta, la donación en pago, la permuta o el título que fuere, y el registro de la propiedad. O sea, los que calificamos si existe la posibilidad y realmente vamos a hacer el contrato por el que se va a transmitir, somos nosotros los notarios, los que tenemos esa calificación que hacemos. Y el registro lo que va a hacer es inscribirlo a los efectos de la oponibilidad de terceros. El registro nunca va a volver a calificar lo que nosotros ya calificamos, ¿no? Sino que el registro podrá, si dentro de la calificación de las formas extrínsecas, ¿no?, limitada a las constancias que surgen de sus propias inscripciones, va a analizar el título y ahí verifica algo que al escribano puede habérsele escapado. Y además nosotros tenemos que ver de que en cualquier escritura, dentro del contenido de la escritura, existen lo que son los hechos auténticos y los hechos autenticados.
Los hechos auténticos son los que nosotros decimos que están pasando adelante de nosotros, que hoy está el día, que esa persona vino, que le hemos identificado de acuerdo a las normas del Código Civil y Comercial de cómo tiene que ser identificadas, ¿no? Y que esa persona nos dice, ustedes fíjense que en el texto de la escritura decimos que comparecen fulano y sultano, y expresan o dicen, y a partir de allí comienzan todo lo que se llaman los hechos autenticados, el contenido, la veracidad del contenido de lo que las partes nos expresan, eso nosotros no damos fe. Nosotros damos fe de que la persona nos expresó eso. Por eso es lo que se llama un hecho autenticado. Dentro de esos hechos autenticados, que van desde fulano dice que vende, ¿no? Dice que, y que se vende en tanta cantidad, ellos son los que fijan el precio y determinan. ¿Sí? Si no hay otro elemento probatorio, ese es el precio que las partes me están manifestando que cuesta ese inmueble. Y dentro de todos los hechos autenticados están, por ejemplo, de los PEP, los de las personas políticamente expuestas, ¿no? En donde las partes me manifiestan de que no están dentro de los que se conocen como personas políticamente expuestas. No es un hecho que yo, como notario, pueda en definitiva asimilar. Porque además, cuando estoy manifestando de que no se trata de personas políticamente expuestas, estoy haciendo mención a legislación vigente y el derecho se presume conocido por todos. Y además, más allá de todo, les puedo asegurar de que la gran mayoría de nosotros, cuando llegamos ahí, que les explicamos, a las personas les decimos, ustedes no son presidente, gobernador, intendente, vicegobernador, ni sus parientes, ni funcionarios, ni esto, ni el otro. Y la gente generalmente se lo explicamos, porque está dentro de nuestra función notarial explicar un montón de cosas. Y dentro de eso lo hacemos más allá de que si me están diciendo que no lo son y lo son, eso es un hecho que ellos me dijeron. O sea, el hecho auténtico es lo que yo he visto que pasa. Cuando nosotros relacionamos toda la documentación, que decimos cómo están legitimados para transmitir, que decimos que tenemos los certificados emitidos por el registro de la propiedad a la vista y otra serie de constancias notariales, eso sí es auténtico. Y de eso sí yo me hago como notaria y todos en definitiva nos hacemos responsables. Luego los casos que nos contaste, y sí, tengo que admitir que la verdad, bueno, pero somos, los escribanos en la provincia de Buenos Aires somos 2.000 o 2.200, siempre estamos entre 2.000 y 2.200. Y estos casos patológicos, vos decís, uy, hizo 33 escrituras utilizando un poder donde, más allá de la responsabilidad que va a tener ese señor como apoderado de alguien que ya, en definitiva, el poder del señor estaba incapacitado y en consecuencia, aunque el escribano, a mí me puede llevar un poder de una persona que está incapacitada, utilizo una vez el poder y yo no entrarme porque el poder no estaba revocado. Está revocado internamente en la relación entre poderdante y apoderado, entre mandante y mandatario. Entre ellos sí estaba revocado, dado la incapacidad del mandante, y entonces la obligación de rendir cuentas siempre existe, y ahí va a surgir en definitiva la responsabilidad. Yo entiendo que cuando hiciste 33 escrituras en 50 días, tendrías que haber, cuando llegaron con la cuarta o quinta escritura, tendrías que haber averiguado. Eso es lo que haría cualquier escribano. Los otros casos, el apoderado manifiesta que está vigente sin restricción ni modificación alguna. Es una frase que cada vez que nosotros relacionamos, y volvemos a lo mismo, hecho auténtico y hecho autenticado. El señor, ¿cuál es auténtico? La existencia del poder, porque lo tengo ante mí y estoy manifestando que contiene facultades suficientes. Pero que está vigente sin restricción y modificación alguna, eso es una expresión que me dice el apoderado. Porque en nuestro sistema no existe registro de mandatos, motivo por el cual yo no puedo saber cuándo un poder, en definitiva, ha dejado de tener vigencia. No es que estoy dando excusas, sino que estoy explicando cómo es, en definitiva, nuestro funcionamiento y cómo nosotros estructuramos, en definitiva, las escrituras. Lo mismo que con el tema de la revocación de testamento. La intervención de los mayores vulnerables es un tema que sí se lo van a tratar en el cuarto, y es un tema donde los escribanos tenemos que tener cuidado, es verdad, pero no por la edad vamos a dudar de la capacidad de la persona.
porque hay muchas personas que tienen más de 80 años y la verdad que están más lúcidas que nosotros mismos. Y en consecuencia son muchos elementos los que los escribanos solemos tener en consideración de los efectos de determinar la capacidad de las personas. Aunque en realidad la tendencia hoy es justamente que consideremos más capaces a muchas personas que otros no los... O sea, que... porque si no, no puede ser que nosotros dejemos de atender todo un universo de personas de más de 80 y pico de años por el solo hecho de tener 80 y pico de años. Y que yo no voy a sospechar de alguien como incapaz sola, pura y exclusivamente por la edad, sino que hay un montón de elementos para que nosotros notarios debemos tener en consideración cuando comparece una persona que a alguien puede pensar que por un problema de edad pueda ser incapaz. Yo no digo nada, yo lo analizo. Y si la persona a mí me parece que está capacitada, está capacitada. Esto es, en general, no me gusta pedir certificados médicos porque es como que dudé. Y yo no puedo dudar como escribano de la capacidad de la persona que tengo delante. Eso es una concepción que, o sea, yo parto de una presunción de capacidad y de que yo como notaria tengo la calificación sobre eso. Si estoy buscando un montón de médicos y de cosas que me digan y demás, entonces si yo dudo, no hago el acto, no lo otorgo. El análisis de capacidad que nosotros hacemos, por algo ponemos que esta persona es capaz. Y eso es un hecho auténtico, cuando nosotros ponemos la capacidad. Después... Disculpame, Elba, déjame que te agregue algo. Con relación a este tema de la capacidad, recordemos que además del artículo que mencionaba yo de nuestra ley 9020, de nuestro ejercicio funcional obligatorio, también tenemos, en base a lo que vos decís, una presunción de capacidad legal que es la que viene del Código Civil y Comercial. Toda persona es capaz, ¿sí? O sea, en este momento nosotros, inclusive dadas las modificaciones que sufrió el tema de capacidad con el Código Civil y Comercial, lo primero que te dice el Código es que todos somos capaces, siempre, todo el tiempo. Y lo que vamos a ir teniendo son distintas restricciones en nuestra capacidad y que esa restricción a las capacidades las va a determinar el juez. Y solamente a través de una resolución judicial que nos diga cuáles actos yo puedo hacer o cuáles actos no puedo hacer, de ahí en más está fijada nuestra capacidad, ¿sí? Por ejemplo, hace un tiempo habíamos tenido una pregunta de si una persona que estaba internada en un instituto geriátrico tenía capacidad para actuar. Y el propio código nos dice que aunque las personas estén internadas en institutos asistenciales, gracias, tienen capacidad. El hecho de estar en un instituto asistencial no es una presunción de que esa persona tiene una restricción. Y vayamos a recalcar lo mismo. Todos somos capaces, desde que obtenemos las distintas capacidades que vamos a ir obteniéndola con el cumpliendo distintos años, hasta nuestra muerte vamos a ser considerados por la ley capaces. La única forma de probar incapacidades es con restricciones de tipo judicial, que nos vayan a ir restringiendo. Ahora, si nosotros, por ejemplo, es muy común el tema del accionar de los chicos o personas que tengan por ejemplo, síndrome de Down, ¿sí? Hay muchas personas con síndrome de Down que disponen perfectamente de sus derechos, porque vos los analizás, no tienen restricción marcada judicialmente y haces un análisis de capacidad y esas personas son capaces. Entienden el acto que están realizando y pueden, en definitiva, dirigir sus acciones. Más allá de que si tienen restricciones a la capacidad, vamos a tener, obviamente, a los apoyos o a los tutores de acuerdo al tipo de restricción que le vayan imponiendo judicialmente. Pero, como decía hoy, cada vez se tiende a ampliar las capacidades y a no presumir las incapacidades. Que ya no existen más las incapacidades, son restricciones. Me lo tengo que grabar porque como soy vieja y vengo del Código Civil, lo llamo incapacidades. Que quería el tema de las acciones posesorias.
El tema de o sea, cuando nosotros hacemos una cesión de derechos posesorios, en realidad lo que estamos haciendo es cesión de los derechos que surgen del hecho de la posesión. Eso sería el nombre total del contrato, que como es muy largo, lo hemos achicado en decir que es una cesión de derechos posesorios. La posesión no es un derecho, sino que la posesión es un hecho. Entonces yo cedo los derechos que surgen de ella. Es un contrato de cesión. O sea, ¿por qué? Porque no tengo derecho real. Porque lo que tengo es la posesión. O sea, yo me considero el único y exclusivo señor de la cosa, y en consecuencia lo único que tengo es eso, el creerme, el considerarme el único y exclusivo señor de la cosa. ¿Cómo transmito yo los derechos personales? A través del contrato de cesión. Los únicos contratos que en el Código Civil y Comercial tienen una forma predeterminada son la cesión de derechos litigiosos y es la cesión de los derechos hereditarios. Justamente, o sea, sobre todo, la cesión de derechos litigiosos es cuando el juicio de usucapión está iniciado, yo ya no cedo más derechos posesorios, sino que lo que cedo son derechos litigiosos. Y cuando el juicio de usucapión está terminado y hay sentencia de usucapión, yo ya soy titular del derecho real de dominio por prescripción adquisitiva y lo que tengo que hacer es transmitirlo a través de un título suficiente, de acuerdo al 1892, para transmitir en definitiva los derechos reales. Entonces, la cesión de derechos posesorios se puede hacer por instrumento público o se puede hacer por instrumento privado. El hecho de que una cesión de derechos posesorios o de los derechos que surjan del hecho de la posesión esté en instrumento privado no lo invalida. Empezando por allí, porque formalmente es perfectamente factible, ¿sí? Ahora, cada uno de los... Cuando nosotros certificamos firma, cuidado, nosotros cuando certificamos firma tenemos un instrumento privado hecho entre privados, ¿sí? En la cual van desde vender un auto, cuando certificamos la firma en un 08, hasta ceder derechos posesorios o hasta, no sé, hacer declaraciones juradas. No son manifestaciones que nosotros estemos haciendo, sino que nos limitamos a que esa persona venga y firme y le estamos dando fecha cierta de que esa persona ese día existía y firmó delante de mí. Y vamos a convertir en público, no el instrumento, sino que lo que convertimos en público es la firma, ¿sí? Y público va a ser ese folio que nosotros le adosamos en nuestra provincia, porque la forma en la provincia de Buenos Aires es que van a tener una certificación de firma, nos firman en un libro de requerimientos, y a su vez nosotros relacionamos ese documento con ese libro de requerimientos a través de adjuntarle al documento un folio especial y determinado. El hacernos responsables por el texto de lo que estamos no es por nuestra función notarial, sino que es por nuestra función de asesoramiento como abogados, porque nosotros somos abogados, o sea, somos técnicos en derecho. Como técnicos en derecho, puedo llegar a decir que algo, pero como lo podría decir el abogado de enfrente, ¿sí? Cuando se me corta la luz, llamo a un técnico en electricidad. Acá, y el técnico me va a decir, ¡ay, tengo que cambiar toda la instalación! Y otro me va a decir, no, te cambio el enchufe y con eso basta. Entonces, nosotros tenemos un deber, si lo queremos llamar así, de función en virtud de nuestra capacidad por tener el título de abogados. Yo considero que la responsabilidad sobre el contenido de un documento privado y certificamos firmas es límite, o sea, es limitado. O sea, si vos me hablabas de la habitualidad, ahí podría haber en la habitualidad una especie de sospecha, ¿sí? A ver qué es. Yo personalmente, cuando hago sesiones de derechos del hecho que surge de la posesión, de hecho de la posesión los hago por escritura pública, ¿sí? Porque considero de que la escritura pública cumple con toda una serie de requisitos que además de que las personas le dan más importancia al contrato que están suscribiendo cuando es por escritura pública que cuando es por instrumento privado. Pero no te voy a decir que nunca he certificado firma en uno. Pero yo lo que hago debe ser porque
mi problema es que yo soy profesora de derechos reales, entonces tengo imbuido mucho de que realmente, como es en la sesión de derechos posesorios, me va a servir para la usucapión, yo tengo que determinar el inmueble. Entonces le pido que, aunque sea, si no tienen plano, que hagan un croquis de lo que están adquiriendo. Pero eso es una deformación mía, no es obligatorio. No es obligatorio. Lo hago porque soy abogada y, para colmo, especializada en una cosa así. Pero a mí las sesiones de derechos posesorios me parecen que además no tenemos otra función, porque cuando yo quiero unir posesiones, ¿no? A ver, acordémonos cuando estudiamos, que decíamos que nosotros podemos unir posesiones. Y cuando unimos posesiones, la mía a la de mi antecesor, si es una singular, necesito el contrato. Porque la ley, el Código Civil y Comercial, me exige que haya algo que los una a esas dos posiciones para que yo pueda unirlas. La posesión en nuestro derecho cumple una función social enorme, ¿sí? Ya lo hacía hace 2000 años y lo sigue haciendo ahora. Entonces, la posesión es uno de los elementos esenciales para que nuestra relación con los inmuebles siga siendo eficaz y válida. Ahora, ¿pueden producirse patologías? Sí, claro, pueden producirse patologías. Entonces, todos los técnicos en derecho, tanto los abogados como los escribanos, cuando certifiquemos firmas o cuando asesoremos, fijémonos que no sea un hecho patológico. Me parece a mí, yo soy una defensora de las sesiones de derechos posesorios. Y no parto de la duda, parto de la validez. A menos que haya elementos para que me hagan dudar, en definitiva. ¿Qué otro tema, Karen, te parece interesante que remarquemos? No, estaba contestando en el chat que algunos hacen preguntas sobre el tema de capacidad y sobre el tema de firma ruego y situaciones conexas con la imposibilidad de firmar. Les estoy aclarando que este tema lo vamos a ver en profundidad cuando veamos la cuestión de capacidad. Sí, exactamente. La firma ruego ocurre cuando la persona no puede firmar. O sea, por algún motivo que va desde haberte quebrado el brazo a directamente, como ocurre, la otra vez preguntaban, en un caso particular, la persona no tenía manos. Entonces, ahí deviene el hecho de la firma ruego. Nosotros somos los que vamos a calificar y decir que la persona no puede firmar por tal cosa. Y que no pueda firmar no es un elemento para que, digamos, esa persona no tiene capacidad para entender lo que está suscribiendo. Todos los escribanos hemos tenido muchas veces firmas de ruego. Y justamente la persona que firma ruego de esa otra, el propio código ya lo traía Belezar fiel a eso, justamente es la que está también aseverando de que esa persona está entendiendo y es capaz. O sea, el firmante ruego no es alguien extraño a toda la operación, porque está firmando ruego y nosotros ponemos la impresión digital, pero hay casos en los cuales no hay ni siquiera impresión digital. Como en este caso ocurrió hace poco la consulta, de que no tenía, por un accidente, no tenía manos. Y a mí me pasó, a mí personalmente como escribana, hace muchos años, soy una persona en la que no tenía brazos directamente. O sea, desde el codo para adelante por un accidente con cables de alta tensión y el señor tenía que otorgar un poder. O el señor tenía que vender. Sí, hay una consulta. Tengo una consulta. Escribana, ¿qué recaudos considera que hay que tomar para certificar firmas en una sesión de derechos posesorios? Por más que haya de su opinión respecto a la limitada responsabilidad del notario sobre el contenido del instrumento que certifica, el juzgado notarial muchas veces escribió respecto a la apariencia y la calidad de los instrumentos por nosotros certificados. En este caso, la confianza del sesionario al certificar su firma ante un notario. A ver, el problema es que es una cuestión que va a depender de cada escribano. Yo ya te digo, nosotros somos tan abogados como todos, y lo que nosotros hacemos, una cosa es la operación de certificación de firma, y otra cosa es mi actuación como abogado. Yo ya sé que todos los escribanos no somos iguales. Yo ya sé que todos los escribanos tomamos más o menos recaudos, ¿sí? No es que mi opinión, es una opinión lo mío de que mi responsabilidad ante el texto de una certificación es limitada. No es una opinión. O sea, una cosa es un instrumento público que yo lo realizo.
como notaria. Y el instrumento privado lo firman los particulares. Entonces, el asesoramiento que yo dé es un asesoramiento profesional. Y entonces vas a poder accionar a mí no como notaria, sino como que te asesoré mal profesionalmente. Entonces mi responsabilidad, sea civil o lo que sea. El juzgado notarial, no sé qué es lo que opina, la verdad, no he tenido oportunidad. A las sesiones de derechos, no sé, la verdad no. Ha mandado una nota poniendo. Es esto lo que Elba Fontini, opino. Ni siquiera hago responsable del Colegio de Escribanos, en definitiva, de esto. ¿Me escuchás? Juan Manuel, ¿querés Sí, hablar? acá hay una pregunta, sí, una pregunta que acá hace Patricia Salvador. En el caso del testamento me pregunta ¿cuál es la responsabilidad del escribano? Y yo te voy a contar qué fue lo que nosotros observamos. Por lo menos nosotros entendemos que el escribano pudo haber incurrido en 2 delitos. El primero es la falsedad de introducir falsamente algo que no ocurrió de la forma que dice el documento que ocurrió. Punto número 1. Hay una falsedad ideológica del instrumento público. ¿Por qué? Porque el hecho no ocurrió como dice el instrumento que ocurrió. No dijo a viva voz que deseaba testar en favor de la sobrina. No leyó en voz alta el instrumento que dice que... Entonces, acá dice, entonces, ¿qué pasa? Ahí hay una falsedad ideológica. Y por el otro lado, ¿sí? Esa falsedad ideológica dio lugar a una defraudación. ¿Sí? Porque muchas veces la falsedad ideológica puede concurrir, mayormente, idealmente, con la estafa o la defraudación especial que corresponda. ¿Sí? Entonces, la realidad, arrancamos desde el comienzo de que el escribano asentó en el testamento algo que no ocurrió de esa manera. Entonces, la responsabilidad del escribano es esa, y es penal, no es administrativa ni civil. No, pero pará. Yo no te dije que era administrativa. No. Acá cuanto a la capacidad, acá muy claro. Acá hay una pregunta de Patricia Salvador, por eso respondí eso. No leyó. Y la verdad, si yo digo leo. Por eso no importa que la persona sea ciega, porque los ciegos no son incapaces, sino son ciegos nada más. Entonces, justamente para eso existe el oficial público escribano, que voy y te digo, leo, las escrituras nuestras terminan, leída que lees, leo ante mí. O sea, y eso yo leo las escrituras. Es más, la gente viene y te dice, no, déjame que yo la leo. No, yo te la leo, porque yo estoy diciendo que te la leo. Y entonces es verdad, si yo no te la leo, estoy haciendo una falsedad ideológica, porque estoy diciendo que ocurrió algo que no ocurrió. Es uno de los casos de falsedad ideológica. Más allá de que justamente cuando yo se prueba por algún medio de prueba de que no leí o no hice algo, se puede inclusive probar que hay un dolo, porque estoy en las falsedades ideológicas, en muchos casos hay dolo, sobre todo en esos casos. Porque o sea, no es una responsabilidad, ahí sí hay una responsabilidad penal por falsedad ideológica. Eso de cajón. Karen. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, ya son las 4 de la tarde, vamos a ir cerrando. Bueno, igual de todas maneras, el tema de la capacidad, obviamente la vamos a profundizar el día que hablemos de este tema con mayor detenimiento, porque la verdad lleva mucho mayor análisis el tratamiento de esto, porque hoy es uno de los temas más trascendentes para nosotros, porque está dejando sin servicio notarial a muchos vulnerables y personas que realmente necesitan otorgar un acto, y la mayoría del notariado está con muchas dudas al momento de otorgar estos actos por temor a verse involucrado en una investigación, y realmente esto es peligroso para que una comunidad esté falta de este tipo de servicios. Así que desde ya, si no tienen ninguna otra pregunta para hacer, vamos cerrando. No veo ninguna mano levantada. No sé si hay alguien que no estoy viendo. Yo no veo a nadie tampoco. Bueno. Muchas gracias, Juan Manuel, como siempre un gusto escucharte y discutir, y a Elba Frontini también. Muchísimas gracias por la participación, y bueno, nos estaremos viendo entonces la próxima semana. Si es así, Eduardo. Correcto, nos vemos el martes que viene
Y les pido por favor a todos aquellos que aún no hayan pasado el presente, acabo de volver a dejar el link para que lo hagan. No dejen de hacerlo, queda abierto por lo que resta de estos minutos, así que por favor no dejen de hacerlo. Reitero lo que dije el martes pasado. Una vez que tengamos, yo creo que ya la semana que viene ya vamos a tener suficiente material como para subirlo y que todos puedan volver a escuchar las palabras de Sebastián del martes, de Elba y de Juan Manuel del día de hoy. Y por supuesto a Karen Weiss. Así que bueno, nada más por nuestra parte. Nos vemos el martes que viene a la misma hora. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes.